de política, y lo dicho, lo que se va tornando una sana costumbre en este programa, y en este horario en particular, recibimos la visita de distintos referentes, de distintos analistas en cuanto a política internacional, a política nacional, política provincial, porque nos gusta analizar de esta forma, con profundidad. Está a mi izquierda, de forma casual, nada más que está a mi izquierda, Rubén Cerrulla, economista, un amigo de la casa, y a mi derecha está Juan Pablo de María Aguilar, analista político y también magíster en relaciones internacionales, para hablar de muchos aspectos. Por ejemplo, a ver por dónde comenzamos. El discurso de Cristina Fernández ayer, tenemos lo que charlamos con Beligoni, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo en los últimos 40 años en nuestro país. Tenemos para hablar lo de Lula en Brasil y el impacto que puede tener acá en nuestra región, en nuestro país, el triunfo de Lula da Silva. Caballeros, bienvenidos. Gracias por visitar el estudio de la radio. Muchas gracias a vos, Roberto, al equipo de trabajo, a Rubén, el hermano y amigo y compañero Cerrulla, por estar acá. Un placer. Bien, esto no va a ser muchas gracias por la invitación. No, buenos días, buenos días Roberto, buenos días a toda la radio y a toda la audiencia, y como siempre, un gusto estar nuevamente en la radio. Estoy un poquitito ronco nomás porque ayer estuve gritando mucho. Ajá, ¿por qué? No, porque me fui a ver a mi club de básquet. Mira. Y bueno, y no me aguanto con esa emoción, entonces soy muy emotivo. ¿Y el resultado, sí, Rubén? Y perdimos. ¿Perdieron? Pero bueno. Imagínate si hubieran ganado. Sin vos estaba hoy. Sí. Bien, ¿de qué equipo sos de básquet? De Club Unión Progresista. Ah, mira, Villa Ángela. Sí, Villa Ángela. De Villa Ángela. Exactamente. Claro, oriundo de Villa Ángela. Así es. Claro, así sí, es, claro. Exactamente. ¿Sos más fanático del básquet que del fútbol? Y de los dos. De los dos. Pero sí, lo que pasa es que mi corazoncito está... Yo nací ahí en el Club Unión Progresista. Claro. Y entonces ya, a partir de ahí me dediqué al básquet. Y bueno, acá estoy. Uno piensa que cuando ocurre ese tipo de escenarios, te retrotrae un poco a la infancia, ¿no? A empezar a reflexionar y decir, pensar, me hace acordar cuando yo de chico alentaba, es retroceder un poco en el tiempo, ¿no, Rubén? Sí, ni hablar. Aparte de la infancia, la familia, como que te toca muchos temas, digamos, claro. muchos temas y todo sentimental. Entonces por eso es la emoción, lo emotivo también de ir a ver y de seguir al club, digamos, de los amores. Pero quería decir una cosita, vos me preguntabas cómo salimos, pero es el mejor de tres, así que todavía tenemos dos oportunidades. Bien ahí, bien. Hay posibilidad de darlo vuelta. Por supuesto, lo vamos a dar vuelta. Claro. Lo vamos a dar vuelta. Bien ahí. Estoy muy optimista hoy. Bien. Es necesario, en estos tiempos muy duros, muy asiados, es necesario un poquito de optimismo. Bien, me da pie justo para arrancar con la frase que dijo Cristina Fernández ayer, en donde vamos a escuchar lo que decía en instantes Cristina Fernández, cuando hablaba acerca de volver a recuperar la alegría. Decía, voy a hacer lo que tenga que hacer, para poder recuperar la alegría, dijo Cristina. Y nosotros nos preguntábamos, ¿es una especie de lanzamiento de campaña de Cristina Fernández o es una especie de marcar la cancha y decir, bueno, si yo tengo que formar parte de una fórmula presidencial, la formo, con tal de que los argentinos recuperen la alegría? Cuando el director así lo disponga, vamos a escuchar a lo que decía Cristina Fernández. Esto decía Cristina. En instantes, ¿sabéis? En instantes vamos a estar escuchando a la vicepresidenta Cristina Fernández, que ayer en un acto en la UOM, en Pilar, esto es el conurbano bonaerense, estuvo marcando acá. Esto decía Cristina, vamos a escucharla, ahora sí. De corazón, saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas.
Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas. Bien, uno escucha esto y piensa, la pucha, Cristina abrió la puerta para una posible candidatura. Eso es lo que yo pienso, lo que puedo llegar a interpretar. Juan Pablo, Rubén, ¿cómo te interpretaron esta definición de Cristina? Para mí, una lectura posible es esta que decías, Roberto, la de que puede leerse eso como un lanzamiento de candidatura a la presidencia o precandidatura, si es que claro, llega a haber claro. paso, si no hay paso, candidatura directa a la presidencia el siguiente año 2023. Y otra lectura es, y en esta voy a ser un poco más realista, crudamente hablando, es no es una candidatura ni precandidatura a presidenta, sino lanzar estas palabras fuertes, como ella bien sabe hacerlo en su lugar de la mayor y mejor dirigente política que tenemos a nivel nacional y también a nivel regional latinoamericano-caribeño, diciendo, bueno, digo estas palabras y que salgan a jugar los actores, actrices políticas que tenemos en la Argentina, que sabemos, digo, desde este lugar, y lo digo a título personal, no solo político, tenemos nosotros algunos nombres que pueden ser candidatos o precandidatos a presidente, por ejemplo, Sergio Massa, Alberto Fernández, ante una reelección. No olvidemos, claro, Roberto, que hace unos meses atrás, cuando Alberto Fernández estuvo de gira por Europa, en diálogos y negociaciones con la Unión Europea, en un canal de televisión española, no recuerdo exactamente cuál, cuando un periodista le preguntó si iría por la reelección, Alberto afirmó contundentemente que sí. Entonces, para mí hay que hacer esas dos lecturas. Sí, no, claro. Ahora, yo pregunto, Rubén, me pongo en el abogado del diablo en este caso. Dice, pero Cristina Fernández no es parte de la fórmula, Alberto Fernández no es el presidente. ¿Por qué ellos no pudieron llevar adelante políticas para que el pueblo argentino recupere la alegría? Mira, buena pregunta. Primero que quiero a colación lo que de la pregunta anterior. Yo coincido con Juanpi. Primero que muchos y muchas esperan la palabra de Cristina. De hecho, después de el intento de magnicidio, justamente sale de... ella venía con varios discursos, con varias presentaciones después del magnicidio, como que, por supuesto, se alejó por este intento de asesinato. Entonces, ahí hay un impasse, digamos, donde por decirlo, los referentes y las referentas políticas necesitan línea política. Entonces, ¿quién puede marcar hoy la línea política? Es Cristina. Entonces, es eso lo que se está esperando. Cuando ella plantea esto de voy a hacer lo que tenga que hacer para devolverle la alegría al pueblo, se puede tomar por un lado la candidatura, pero por otro lado también la línea política. O sea, puede decir, bueno, yo me voy a jugar o no voy a jugar, pero de alguna manera voy a hacer que vuelva la alegría al pueblo, digamos. Claro. Entonces creo que creo que ahí en ese camino estamos, porque se necesita. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en la UOM. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo planteando, digamos, que mostrando gráficos donde planteaban que la productividad estaba por arriba de los salarios. Es decir, en un contexto donde el pueblo trabajador está perdiendo todo el tiempo poder adquisitivo. Claro. Y traje un dato a colación con esto. A ver. Fíjate que hay datos publicados sobre la cuenta generación de ingresos e insumo de mano de obra, que es del INDEC, digamos, es una partida, donde son ilustrativos, digamos, el ciclo donde, o el ciclo actual que estamos atravesando, donde hay crecimiento sin distribución. Y creo que ahí es donde ella muestra, ese gráfico muestra eso, que hay crecimiento pero no hay distribución. Para que vos te des una idea, desde el último trimestre del 2019 hasta la actualidad, la productividad laboral por puesto de trabajo subió 14%, mientras que los ingresos reales de los asalariados solo mejoraron un 2%. ¿Qué quiero decir con esto?
que el 83% de la mejora en la productividad laboral de estos últimos 3 años se lo quedaron las empresas. O sea, pequeño dato, 83%. Bueno, de hecho, Cristina Fernández ayer marcó también, ¿no?, esta relación de producto y ganancias, cuánto se llevan las empresas, cuánto se llevan los trabajadores. Y la pregunta de cajón, vuelvo a insistir con esto, es, porque el que está escuchando del otro lado, Juan Pablo, Rubén, va a decir, Cristina Fernández, la vicepresidenta, es precisamente la vicepresidenta. Alberto Fernández, que ella insinuó que va a ser candidato, es el presidente del país. Uno escucha el discurso de ambos y dice, bueno, uno puede coincidir. El tema es por qué no aplican eso que tiene como mensaje retórico en la práctica. ¿Por qué no se lleva a la práctica? ¿Por qué no se recupera la alegría desde el vamos? ¿Por qué esperar otro mandato y decir, bueno, muchachos, están gobernando hace 3 años y medio? Sí, mirá, Roberto, yo sigo lo que estaba diciendo Rubén. Una pequeña reflexión y análisis al respecto. Justamente, siguiendo lo que decía Rubén, creo también que las condiciones del contexto en el que estamos, y no hablo solo del contexto nacional, sino internacional, no le permiten a este gobierno argentino tomar determinadas medidas que le posibiliten al pueblo recuperar la alegría perdida. Ahora, también es cierto que, como bien dijo Cristina Fernández de Kirchner en varias oportunidades, que se lo dijo al presidente Alberto, tenés que usar la lapicera, animate a usar la lapicera, no tengas miedo, el pueblo está con vos, te acompaña, no te va a traicionar. Bueno, los resultados o la práctica al respecto de parte del presidente de la Nación están a la vista. No hacen falta más palabras porque a buenos entendedores pocas palabras bastan, pero también creo yo que Alberto de algún modo está atado a pie y mano, o sea, con poco margen de maniobra a nivel, y acá me voy a meter en el campo de Rubén, económico, político, internacional, para tomar determinadas medidas que le permitan al pueblo argentino recuperar la alegría. Ahora, por supuesto que no sé si en este mandato, que le queda mucho menos de un año, de un año y medio, no olvidemos que son 1 año y 2 meses menos de lo que queda para que termine, se va a poder recuperar la alegría. Creo que es muy poco tiempo para eso. Y también es cierto que otro mandato me parece no posible, no sé en este contexto si es posible, pero sí necesario y hasta urgente, porque justamente yo creo que Cristina, cuando dice esto, el pueblo tiene que recuperar la alegría, voy a hacer todo lo posible para realizarlo, está hablando justamente de un próximo mandato, porque en lo que queda de este actual mandato ya no hay tiempo, lamentablemente. Yo una Sí. cosita más para agregar. Hay que recordar que a Alberto le tocó una pandemia y le tocó una guerra de Ucrania y Rusia, ¿sí? Entonces, creo que, y coincido con no solamente el contexto nacional, sino también el internacional. Hoy hay una crisis mundial, Hoy hay países desarrollados como Reino Unido, como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, que están atravesando una crisis financiera y también inflacionaria. Hoy, históricamente, números históricos, han tocado números históricos. Entonces, en ese marco, también, eso tiene o repercute en la Argentina. Ahora, por supuesto que tenés 2 problemas. Tenés por un lado el tema internacional, que ahí vos lo tenés al Fondo Monetario Internacional, también de una deuda tomada por el expresidente Mauricio Macri, de forma, digamos, no legítima, pero que hoy lo tenemos al Fondo Monetario Internacional planteándote los requisitos o las recetas de siempre. ¿Cuánto tiene que estar el déficit? ¿Cuánto tiene que estar la inflación? ¿Cuánto tiene que estar la reserva? Entre otras cosas. Entonces vos ahí tenés ya una restricción internacional. Y además, también tenés una restricción nacional, que ¿cuál es? Y que no lo voy a seguir repitiendo. Que tiene que ver con la concentración de mercado que hay en la Argentina. Entonces, esas mismas empresas, esas 12 mismas empresas que te concentran el mercado de alimentos, de producción y de comercialización, que ganaron en pandemia. Ojo esto, ganaron también en pandemia, porque en pandemia estábamos, no sé si recuerdan, pero estábamos todos en la casa y salíamos solamente a comprar. ¿Y dónde íbamos a comprar? A los supermercados.
generalmente a los supermercados, porque era lo que más se estoqueaban. Ganaron cifras extraordinarias. Hoy se han concentrado aún más y no se ha podido romper con esa concentración. Entonces, ahí tenés un gran problema y yo creo que ahí es donde, y esto también, le hago una crítica al presidente y bueno, hay que hablar, digamos, al equipo que por ahí, al ministro Guzmán. Yo también tengo varias críticas de cómo llevó adelante el ministerio, porque fue directamente marcado hacia un sector financiero y no tanto a un sector real que tiene que ver con la política, una política más fuerte hacia la inflación, hacia atacar la inflación. Hoy tenemos el gran problema de la Argentina hoy, y creo que va a ser una bisagra para lo que tiene que ver con la elección del año que viene, va a ser el proceso inflacionario. Si vos podés desacelerar el proceso inflacionario hacia el año que viene, vas a tener mucho más posibilidades de ganar las elecciones. Si no, va a ser muy difícil. Ahora, no están luchando con N de pecho. No, los queda claro concentradores que no. Son La pregunta es, concentradores. ¿están luchando? Vos decís, no están luchando contra nenes de pecho. ¿Están luchando? Porque a veces la sensación es que hay demasiada pasividad. Yo coincido con tu pregunta, me hago Ajá. eco de la misma, y coincido también con lo que decía recién Rubén. Coincidís con todos. Pues ahora sí, justamente porque yo me hago la misma pregunta. Claro. Me vengo haciendo la misma pregunta hace unos meses a esta parte. ¿Están realmente luchando contra los grandes poderes reales o fácticos locales e internacionales? Por ejemplo, esto que decía Rubén, los concentradores, las corporaciones financieras. También no lo olvidemos si hablamos de corporaciones, de las corporaciones mediáticas, comunicacionales, que todo el tiempo en consonancia, en articulación, muy bien afinada con las corporaciones financieras, operan permanentemente en contra del gobierno nacional argentino. No nos olvidemos que para ellos, por más que Alberto sea considerado un tibio, sigue siendo un adversario para ellos. Porque no es un Macri, no es un Larreta. Entonces, ante eso también digo, no seamos tan sonsos de pensar que este gobierno no lucha y se queda brazo cruzado. Yo creo que sí, que lucha, que podría ser más duro en la lucha y menos tibio de lo que es. Pero también es cierto otra cosa, para señalar, planteando lo que vos estabas diciendo de Rubén, las condiciones que tenemos actualmente en el contexto internacional que mencionaste, primero pandemia de COVID, luego la guerra Rusia versus Ucrania, que sigue en curso. Esos dos acontecimientos mundiales y hasta históricos están modificando profundamente el tablero geopolítico internacional. Y acá me voy a meter de lleno en la geopolítica, porque no nos olvidemos que esos dos países son grandes productores de alimentos a nivel mundial, y Rusia particularmente un gran productor de energías a nivel mundial. ¿Y qué país, empezando por los más cercanos, no necesita de las energías que produce y provee Rusia? Por ejemplo, el gas. En Alemania, ya lo dijo más de una oportunidad Olaf Scholz, el canciller, necesitan del gas para no padecer el frío gélido que tiene Alemania cada invierno. Lo mismo pasa en el Reino Unido, que también una de las grandes preocupaciones que tiene la actual gestión de Rishi Sunak, el reciente nombrado primer ministro por el rey Carlos III, que también una de las preocupaciones que tiene es la falta de energía que provee Rusia a toda lo que es Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, y esto hablando de la región euroasiática, pero si la trasladamos a Latinoamérica, no nos olvidemos que Rusia también es un actor importante en nuestra región.